Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de ¿Cuánto deseo tenemos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto deseo tenemos de llevar el nombre de Dios en nuestras vidas? Quiero saludarles deseando que Dios esté protegiendo y guardando sus vidas. Bajo estos devocionales, Dios ha estado mostrando cómo debemos vivir y actuar. Uno de los deseos máximos de cada creyente que debería tener en su vida es que se cumpla el propósito de Dios en cuanto a ser transformados, en cuanto a preocuparnos por nuestra forma de actuar, ya que nuestras vidas deben reflejar a Cristo, para que así podamos vivir de tal manera que nuestras vidas no puedan causar ningún reproche al nombre de Cristo, por culpa de nuestro comportamiento pecaminoso. Entonces, ¿cómo podemos mostrar y proteger una buena reputación? ¿Cómo podemos mostrar el Evangelio en nuestros hogares? Esto es lo que vamos a aprender en el capítulo 22, los versículos 4 al 6, que he titulado Vivir mostrando el Evangelio en mi vida. Estos versículos nos dicen de la siguiente manera, Proverbios 22, 4 al 6. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué ocurre cuando estamos lejos de Dios, lejos de sus enseñanzas, cuando no tenemos el temor de Dios? El resultado es que en nuestras vidas no habrá humildad. No podremos entender los aspectos espirituales, las riquezas espirituales, y muchos menos podremos entender sobre la vida eterna. Tendremos solo el camino hacia el pecado, un camino peligroso, llevando a nuestros hijos por el mismo camino, a que sus corazones sean corruptos, que solo quieran valerse por su propia sabiduría. Pero a todo esto hay una solución, que es Cristo, que nos muestra el camino que debemos seguir. Que tan pronto sea posible, cada niño debería ser dirigido al conocimiento del Salvador. Voy a leer nuevamente el versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo primero que tal vez viene a nuestra mente cuando se lee este versículo es que Dios bendice a los que son humildes, con bendiciones materiales. Aunque esto puede ser perfectamente posible, no es la idea de este mensaje, ni lo que Dios quiere transmitir. Tal vez este pasaje predicado y enseñado por una persona que simpatiza con la doctrina de la prosperidad le daría una interpretación terrenal y carnal, llevando a muchos errores. Pero lo que está diciendo este versículo es limpiar el carácter egoísta y andar en verdadera santidad y humildad. Dios nos está diciendo remuneración, que es la recompensa o el galardón que recibirá el que logre vivir en la genuina fe y humildad. Humildad que se trata de aquella persona que reconoce sus pecados, sus limitaciones, sus debilidades y su total dependencia de Dios en arrepentimiento, que nos va a llevar al camino del temor de Dios. Este temor no es entrar en terror como si Dios fuese un tirano o un ogro que se deleita con el castigo, sino la idea del temor para un verdadero creyente lleno de fe es el disgusto que se padece cuando se ofende al Señor por hacer cosas que no le agradan. Es la inquietud del alma porque el Espíritu Santo, cuando estamos pecando, se está alejando de nosotros a consecuencia de nuestra mala conducta o negligencia.
el desazón tal vez de no sentir su amor, su cariño y consuelo, y su apoyo que es tan familiar e imprescindible para nosotros. Algo que hay que remarcar es que el que teme a Dios solo por el castigo material es un religioso, pues no ha nacido de nuevo. Por eso es que el cristiano verdadero cuidará mucho su vida para no fallarle a su Señor. Pues bien, el creyente verdadero va a ser humilde, va a ser temeroso de Dios. Nos dice este versículo que tendrá recompensas representadas en tres bendiciones concretas. Riquezas, que no es una riqueza en abundancia de bienes materiales, sino de tiempo moral, es decir, abundancia de cualidades que sobresalen espiritualmente al servicio de las demás, que será muy estimada y valorada por todos. Honra no significa tener gloria, enaltecimiento y fama debido a las riquezas materiales, sino la honra del humilde es el privilegio de gozar de lo que Dios ha depositado en él para su buen uso. Cumplimiento, compromiso y fidelidad a Dios. Esos, esos atributos que Dios le ha entregado. Y esa honra, esas riquezas, dice que nos va a llevar a una vida, que es la fuerza, la vitalidad interna que el Espíritu Santo nos dará para obrar y hacer de esta manera la voluntad de Dios. Por medio de esos atributos y cualidades que nos ha delegado, que van a hacer que nuestras vidas tengan un glorioso propósito al servicio de Dios. Entonces, así podemos ver que estamos caminando correctamente en la sabiduría de Dios. El versículo siguiente, 5, nos dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Proverbios 13:15 nos dijo que el camino de los infieles es difícil. Los espinos y los lazos describen simbólicamente el camino perverso, el camino moralmente degenerado, que es un camino peligroso, infestado de pecado. El que guarda su alma va a alejarse de estos caminos. El sabio que vigila su vida, el que guarda su alma, se va a mantener lejos de estos caminos perversos, de estos espinos y lazos asociados con el camino del pecado. Entonces aquellos que tienen la disciplina de la sabiduría evitan estos peligros de la vida. Tratan y piden constantemente a Dios vivir en el camino correcto, en el camino que nos llevará a aquella patria celestial, aquel glorioso tiempo que vamos a vivir en la eternidad. El versículo 6 concluye diciendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Este es un tema que todos tal vez sabemos, que todos los niños necesitan instrucción. Y el trabajo de los padres no simplemente es dejarlos crecer de una manera particular, sino en instruirlos. Debemos nosotros de entender que es necesario que los niños tengan una educación bajo los consejos bíblicos. Esto implica que deben tener una dedicación. Dios muestra la importancia de educar a los niños en sus años formativos, y no solamente en el conocimiento general, que sin duda alguna es muy importante en la vida de cada niño, sino también en la educación espiritual. Los padres cristianos no solamente deben entender por instruir a sus hijos algo así como llevarlos a la iglesia, que atiendan la clase de la escuela dominical. Tal vez otros padres van un poco más allá y enseñan a sus hijos a orar y aprender textos bíblicos. Y estos lo hacen pensando que cuando sean ya jóvenes y lo que el mundo les atraiga, ellos harán bastante esfuerzos para no caer en tentación. Pero y que algún momento ellos van a regresar al camino. Pero, sin embargo, instruir en este texto es algo completo. La palabra hebrea se traduce instruye en chanach, que se utiliza solo 4 veces en el Antiguo Testamento y conlleva la idea de dedicar o consagrar. Esto nos habla fuertemente que instruir al niño demanda mucha dedicación, de habilidades, actitudes, capacidades, virtudes, recursos, que ocupa un gran tiempo.
También instruir debe llevar a una educación. Instruir al niño en su camino no significa tratar de cambiar su personalidad, que es algo innato, que se trae desde el nacimiento. Es algo permanente que el hombre, cuando llega a conocer a Cristo como su Salvador, va a querer tener la personalidad de aquel Dios. Entonces el deber de los padres no es luchar para cambiar la personalidad de los hijos, sino pedir a Dios la sabiduría para educarles en sabiduría a Cristo. Y todo esto va a ir acompañado de una ejemplificación. Es decir, instruir al niño también depende mucho del testimonio que le damos. No olvidemos que nuestro ejemplo es el inmenso valor para los hijos. Ellos deben ver más que las palabras, sino un testimonio personal para instruirlos. Las nuevas generaciones no quieren oír sermones, prefieren ver la práctica de los mismos. Entonces nuestros hijos deben ver que Jesucristo gobierna nuestras vidas. Esto va a llevar a que nuestros hijos puedan crecer en Dios. Por eso termina este versículo diciendo, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Este es el maravilloso principio, el que el Espíritu Santo pueda convertirse en una promesa para los padres preocupados por sus hijos adultos. Cuando un niño es instruido de la manera adecuada, aunque pueda apartarse por una temporada como un principio, regresará y no se apartará de él. Y esto no es solamente para los padres, sino que cada cristiano, cada hermano, debería pensar en cómo los vemos los demás, cómo los ven los niños. Los jóvenes deberían pensar en que hay niños que también ven sus vidas. Entonces, esto de instruir al niño también abarca a todos nosotros, a los que no son padres, a los que son tíos, a los que son profesores de la escuela dominical, a todos ellos. Entonces, hermanos, este libro nos muestra cómo Salomón nos advierte sobre los muchos peligros. Las personas malvadas sufren todos estos peligros porque se niegan a aprender la sabiduría. Incluso sufren de sus propias acciones malvadas. Son como cazadores que están mirando aún a la presa, que caen en su propia trampa. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, podemos estar salvos de estos peligros. Si somos sabios, entonces no seremos malvados. Obedeceremos el consejo de Dios. Aprenderemos sobre los peligros y los evitaremos. Recordaremos que nuestro primer ministerio es enseñar incluso a los niños más pequeños. Debemos enseñarles sobre la sabiduría, a obedecer los mandamientos de Dios y debemos alentarlos a confiar en Jesús. Ciencias, idiomas, matemáticas son buenas materias. Es algo que debemos aprender. El arte y la música nos pueden enseñar muchas habilidades, pero estas cosas no son lo mismo que la sabiduría de Dios. La primera lección sobre la sabiduría es que debemos respetar a Dios. Así cuando nuestros hijos crezcan, recordarán estas lecciones. Las lecciones sobre Dios que son valiosas sobre los hijos. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios puede guiar nuestras vidas enteras. Esta sabiduría va a protegernos del peligro. Esta sabiduría nos va a enseñar a confiar en Dios, en temer a Dios. Entonces esta sabiduría que Dios nos está enseñando nos va a llevar a aquel camino, al camino de la eternidad con Cristo. Y esto nos llevará para que podamos decir, vivimos mostrando el Evangelio en nuestras vidas. Que Dios nos enseñe a guardar y poner en práctica cada enseñanza que Él nos ha dado. Que tengan un buen día.